Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa especial. Este programa especial está encuadrado dentro de un proyecto que estamos realizando desde la biblioteca con colaboración de la Fundación Gemma Sánchez Ruy Pérez, del Ministerio y de la Comunidad de Madrid, que se llama Lectura para la Salud, Salud Lectora. Lo estamos desarrollando desde el mes de octubre del pasado año. Es un proyecto que intenta aglutinar y unir el tema de la salud, el deporte, con la literatura y la lectura. Hemos desarrollado muchas actividades, charlas, talleres, cuentacuentos. Ahora tenemos un nuevo proyecto que se llama Biblioterapia. Y este proyecto, como no podía ser de otra manera, también llega al podcast Tapadura. ¿Y cómo ha llegado o cómo queremos hacer esta unión? Pues mediante, dando a conocer un proyecto que nos pareció muy interesante, que es las actividades y los proyectos que están llevando a cabo desde la Fundación del Athletic Club de Bilbao de fútbol, el cual pues es una fundación que tiene diferentes ámbitos de acción y uno de ellos es el cultural, cuyo responsable de proyecto es el autor Galder Reguera. Contactamos con ellos y muy amablemente pues aceptaron la invitación de Tapadura para hacer un episodio especial para dar a conocer lo que hacen en su fundación. Y bueno, pues aquellos que nos oigan y quieran tomar buena nota, pues también es algo muy interesante. Os invito a prestar atención porque, bueno, ahí tienen una cantidad de iniciativas súper interesantes y, pues sin más dilación, pues pasamos con la entrevista que espero que sea de vuestro interés. Hola Galder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, pues mira, lo primero de todo, muchas gracias por haber aceptado la llamada de Tapadura para hablar de este proyecto, de esta fundación. A ver, primero, cuéntanos un poco la fundación de un club de fútbol. ¿Cómo sale eso, no? ¿Cómo es? Pues mira, en el caso del Athletic Club, que es el equipo de fútbol de Bilbao, la fundación nace en el año 2002 porque el club diagnostica que es una entidad que tiene unas raíces muy profundas en la ciudad y en Vizcaya, y que realmente se está haciendo un trabajo que raya con lo social. Y lo que ellos plantean en el momento es que crear una fundación, que básicamente es tener un NIF que te permite tener una desgravación y tener una actividad aparte de la del día a día del club, lo que puede permitir es sumar a empresas y otros actores en ese proyecto social del Athletic Club y darle una ordenación y que sea un trabajo más sistemático, que no sea algo que se está haciendo siempre a demanda. Es decir, pues vienen los hospitales y preguntan al club si se podría hacer algún tipo de proyecto que pudiera ayudar a las personas que están en hospital o asociaciones que te piden material para subastas, etcétera, etcétera, sino hacer un proyecto propio que esté sostenido en el tiempo, que tenga unas razones de ser y que realmente permita que el Athletic tenga unas raíces aún más profundas en el ámbito social en Vizcaya. Luego he visto que tenéis como 6 proyectos grandes en la fundación, que es cultura, social, infancia, juventud, medio ambiente, formación y del euskera. Tú en concreto eres responsable de proyecto de la parte cultural, ¿cierto? No, De no, todo. yo soy responsable de todo, sí. Es cierto, mira, que una de nuestras tareas que trabajamos con un día a día un poco ajetreado es reformular la web. Al final, lo que estamos haciendo ahora es lo mismo, está afinado, pero ahora mismo lo estamos contando de otra manera distinta, que bueno, tenemos que trabajar el relato en web. Era una idea de agrupar los proyectos en áreas más concretas, porque es cierto que a medida que ibas abriendo proyectos nuevos, decías, bueno, esto es un proyecto de euskera, pero un proyecto de euskera también es un proyecto de cultura, o de repente hacías un proyecto que era medioambiental, pero era un proyecto medioambiental que en realidad también era un proyecto social. Y estuvimos pensando mucho con la nueva dirección del club, que tuvimos elecciones y llegaron directivos nuevos, cómo podíamos reformular eso y ahora lo contamos de otra manera. Lo contamos en 3 áreas grandes, que son comunidad, entendiendo que ponemos proyectos para fortalecer el sentido de pertenencia
y lo que es lo que entendemos por una comunidad, que es la comunidad vizcaína fundamentalmente, aunque también hacemos proyectos fuera, ¿vale? Luego tenemos proyectos de inclusión, que es esa idea de que si nosotros vamos a trabajar por la comunidad, no lo haríamos bien si no trabajamos un poco esa gente que está en riesgo muchas veces de no estar dentro de lo que es en nosotros, que se puede entender como el comunitario. Y luego tenemos los proyectos de cultura. Y los proyectos de cultura los contamos como proyectos que lo que están dirigidos a intentar cambiar la mentalidad de la gente, un poco la cosmovisión, para que la cultura sea un agente de cambio social también, ¿no? Y ese es el relato en el que ahora mismo nos estamos moviendo. Y a raíz de ese proyecto pues han surgido muchísimas actividades, que yo algunas las estaba ahí bicheando y demás, me ha parecido súper interesante. Por ejemplo, letras y fútbol, ¿no? Que además ahora en marzo tenéis una nueva edición, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿En qué consiste esta actividad? Cuenta un poco. Pues mira, si me permites, primero te cuento que nosotros en el ámbito de la cultura tenemos 3 grandes proyectos. Uno de ellos es el Thinking Football Film Festival, que es un festival de cine, pero es un festival de cine que tiene una derivada más. Es un festival de cine con una vocación social. Lo que nosotros queremos es poner películas que nos permitan pensar en conjunto y entender la relación del fútbol con la sociedad contemporánea, en los sentidos positivos y en los negativos. Es decir, hay mucha gente que te dice pues que el fútbol es una herramienta que puede cambiar el mundo a mejor, y hay otra gente que te dice que no, que es una herramienta que lo que está haciendo es ser utilizada por el poder para frenar el progreso social, ¿no? Eso lo has oído tú decenas de veces. Bueno, nosotros ponemos películas que permiten pensar eso, en claves de igualdad, hemos puesto un montón de películas sobre homofobia, sobre tráfico de personas y también sobre algunas que son quizá un poco más deportivas, pero son películas también que permiten mostrar cuando un grupo de personas se unen con una causa y todos van a una, pues muchas veces se consigue lo imposible, ¿no? Que yo creo que es un bonito mensaje de la sociedad en estos tiempos apocalípticos que siempre estamos pensando que, bueno, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, pues si nos unimos y dejamos de estar separados, seguramente eso no será así. Y luego, aparte de esto, tenemos el Letras y Fútbol, que es un proyecto que es el primero que pusimos en marcha en la Fundación en el ámbito social, que comenzó como una serie de encuentros entre escritores, poetas, cineastas, actores, actrices, gente de la cultura relacionadas con la palabra y el fútbol, porque nosotros entendíamos que el fútbol es algo que en origen es puramente literario. O sea, si tú vas al estadio y ves un partido y vuelves a casa y te pregunta tu pareja o tu hijo o un amigo cómo ha ido el partido y le narras esa última jugada en la que Unai Simón ha volado como un cometa, pues vas a tirar de recursos que son literarios y está, bueno, se suele hablar, ¿no? La épica y la lírica del fútbol, ¿no? Y sin embargo son dos universos, el de la literatura y el del fútbol. La literatura entendida como un concepto amplio, ¿eh? No solo la literatura escrita, la novela, sino todo lo que he comentado, ¿no? Pues la palabra y el fútbol parece que han sido ámbitos que han estado alejados y que ha sido en realidad por la utilización que hizo la dictadura del fútbol, que hizo que los intelectuales en España dijeran, uy, esto es algo que corresponde a gente poco crítica y lo dejamos un poco ahí. No, la parte del circo, ¿no? Que se puede decir, ¿no? Sí, toda esa parte. Y eso, bueno, ya cambió con la redacción del País de los años 80 y principios de los 90, donde estaban Jordi Puntí, Sergi Pàmies, Santiago Segurola, Valdano, Enrique González, Vázquez Montalbán, que hacía esos artículos maravillosos, ¿no? Sobre las metáforas del Barça, etc. Y fue como una senda que se abrió y luego ha habido otras generaciones que han ido llegando, entre las que yo como autor también creo que me incluyo, y también como gestor cultural, ¿no? Porque en el club lo que planteamos es, oye, aquí hay un nicho en el que no se suele trabajar desde el mundo del fútbol, que es el literario, vamos a trabajar. Empezó como una serie de ciclos y encuentros pequeñitos, y a medida que hemos ido pasando los años, porque ya llevan, no sabría decirte de memoria cuántas ediciones, pero bueno, yo creo que la primera fue en 2010, 2009. Había 15. Quitando la pandemia, vamos a poner 13. Empezamos a trabajar como un pequeño ciclo y a medida que fueron pasando los años, pues fuimos sumando actividades paralelas y cuestiones que nosotros entendíamos. Una que nos gustaba mucho y que yo creo que como parte de bibliotecas, pues yo creo que es un poco mostrarnos como aliados vuestros, ¿no? Sí. Es la idea de la promoción de la lectura. Es decir, yo suelo decir mucho que promover la lectura
en bibliotecas es como promover dejar de fumar en oncología. Digo, no, si ya estamos convencidos, ¿sabes? Tenemos que ir al origen, ¿sabes? Hay que coger al chaval de 15 años. Y yo que soy usuario de bibliotecas y que me encantan, muchas veces cuando veo pósters de promoción de la lectura, digo, bueno, ya estamos aquí. Ya está. Este póster Hay que igual tiene que ponerlos estar fuera. en el polideportivo. Y entonces nosotros lo que hicimos es una campaña de lectura que se llama Irakur León, que es un juego de palabras entre el euskera y el castellano, porque Irakurle es lector en euskera. Irakur León es buen lector, o Irakur Leona es el buen lector, ¿no? Pero Los leones, ¿no? sí, en vez de la palabra león en castellano, que es como un buen lector es un león, ¿no? Y ahí empezamos el primer año poniendo jugadores y jugadoras del primer equipo en posturas de lectura que eran como súper atractivos, ¿no? Era un poco el reading is sexy, Sí, de los la carteles. futbolística, porque nuestro objetivo era que el chaval de secundaria que ve ese póster diga, oye, dentro de lo que yo quiero ser, que no es probablemente inteligente ni culto, con 15 años no quiere ser inteligente, ¿no? Quiere ser, no sé cómo decir, guapo, cool, Sí. quería, no sé, pues leer puede ser parte de eso, que es algo que yo creo que los lectores lo hemos entendido, ¿no? Porque todos los que somos lectores sabemos que una persona con un libro debajo del brazo es más atractiva en un sentido de construcción de la identidad, ¿no? Joder, es alguien interesante, Sí. no es poco, ¿no? O aparentemente interesante. Y trabajamos por ahí. Y luego ya también desde hace varios años publicamos libros que repartimos gratuitamente en centros educativos y hacemos clubes de lectura. Dentro de los clubes de lectura, yo creo que esta para mí igual es la acción más bonita que hacemos. Hacemos una que se llama el Athletic Club de Lectura, que es que nosotros proponemos bueno, en parte de ellas, porque hacemos otro tipo de clubes también, pero una parte de ellas es que proponemos un jugador o una jugadora del primer equipo y cualquier persona le puede recomendar un libro, que es un gesto de cariño. O sea, tú cuando le recomiendas un libro a alguien es porque le quieres o le admiras, no le vas a recomendar un Exacto. libro a alguien al que no le tienes simpatía, ¿no? Y de todas las sugerencias de lectura que reciben, el jugador o la jugadora elige una y a partir de esa lectura nosotros construimos en tiempo real, con un mes de tiempo, que es el que el jugador o la jugadora se compromete a leer el libro, porque hay un compromiso. Hacemos un club de lectura en tiempo real. El último que hicimos fue con Dani Vivian, que es un central maravilloso, jugador y increíble tipo del Athletic, y eligió una sugerencia que era la metamorfosis, porque a un instituto de secundaria lo tenía como lectura obligatoria. Entonces vinieron 2 aulas y lo hicimos en San Mamés, a puerta cerrada, jugador de primera división, los chavales de instituto, hablando a partir de la metamorfosis de todo lo demás. O sea, hablamos del libro, pero luego hablamos también de cuestiones como la vida. Y fíjate qué cosa, porque yo tengo la teoría de que este tipo de acciones, a veces cuando las vendes a otros clubes, dices, es que es bueno para el jugador también. Fíjate qué cosa le dijo un chaval de secundaria que a mí desde luego me hizo pensar mucho. Y como a veces los chavales ven cosas que igual tú no te las planteas. Dani contó, bueno, pues que el libro pues, que le había gustado, que se le había hecho un poco desagradable, que le había hecho pensar, que no es el tipo de lectura que generalmente él realiza, porque es muy buen lector, pero no había leído a Kafka. Y uno de los chavales le preguntó a ver si él se veía reflejado en Gregorio Samsa de alguna manera. Y Dani le dijo, bueno, pues no realmente, pero ¿por qué planteas eso? ¿Por qué tú me ves a mí como un posible Gregorio Samsa? Y el chaval le dijo que la primera frase de la metamorfosis es: despertóse Gregorio Samsa después de una noche de desapacible sueño convertido en un, no sé, terrible insecto, no sé exactamente cuál es la frase. Y le dijo, fíjate, esto es algo que te puede pasar como futbolista, porque el futbolista es muy adorado hasta que comete un error garrafal en un momento determinado y al día siguiente es la persona más odiada de la ciudad. Y es un riesgo que el resto de las profesiones, bueno, y con Twitter lo tenemos todos un poco bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, generalmente no es algo en que tú digas, no sé, tienes una estabilidad en la forma en la que los demás te ven, pero de repente un futbolista igual no. Y fue un momento maravilloso, también de otros que tuvimos en ese y en otros clubes de lectura increíbles. Y yo creo que el Athletic Club de Lectura, los clubes de lectura, las campañas de promoción de la lectura y el festival en general Letras y Fútbol han hecho mejor la entidad, nos ha servido para pensar dentro del club. Ayer mismo tuvimos un club de lectura con chavales del juvenil de segundo año de Lezama dentro del proyecto Garatus, que es un proyecto que tiene Lezama para educar a los niños y las niñas que tenemos en Lezama
como responsabilidad nuestra de la entidad durante un tiempo como jugadoras, pero también como personas. Entonces, tenemos obligación con ellos y entre esas obligaciones hemos entendido que la lectura es una herramienta interesante. Y ayer tuvimos un club de lectura con Suárez Gorruchaga sobre el libro Subcampeón, que habla sobre la salud mental en el deporte de élite, ¿no? Y yo creo que esto les fortalece también como jugadores. Es decir, porque si tú tienes empatía, que te lo da la lectura, eres capaz de imaginar otros mundos, puedes salir de ti mismo o de ti misma en momentos de extrema presión, como puede ser ahora, cuando los jugadores nuestros van a jugar una final de Copa. Si eres un lector y si has entendido que leer es puede ser parte del desarrollo de tu profesión, vas a encontrar espacios donde pensar realmente en el momento en el que estás y vas a ir más fuerte a los partidos. Jolín, menuda frase, Galder. Me encanta. Bueno, porque Además, súper importante. Porque lo creo realmente. Además, hay otra cosa, que es que nosotros pensamos que somos un club muy distinto a otros en un sentido. Para nosotros, no renovar a un jugador es un fracaso. O sea, si nosotros en la primera plantilla, un chaval que tiene 24 años y está en la primera plantilla, se le dice no sigues, es un fracaso. Porque tenemos un mercado muy reducido de jugadores, pero jugamos solo con gente de la tierra. El jugador ideal del Athletic es un jugador que permanece muchos años en la primera plantilla. Un De Marcos, por ejemplo, un Leque, Valenciaga. Y yo creo que si tú estás en formación de este tipo de jugadores y de jugadoras en edades tempranas y le das claves culturales y le ayudas a vivir su profesión desde una perspectiva crítica que muchas veces te la da la lectura, vas a conseguir que la permanencia sea más larga, en un sentido, porque el primer año de un jugador de primera división es un sueño. El segundo año es un sueño con matices. El tercer año es duro y el cuarto año es una pesadilla. Porque la primera vez que te piden un autógrafo en la calle, joder, qué bien, ¿no? La segunda vez, bueno, pero ya cuando vas años y años y cuando ya los partidos se repiten y la rutina está ahí y está ese punto también que yo creo que nos pasa a todos los que hemos conseguido cumplir un sueño de, bueno, ¿y ahora qué? Ya he llegado aquí, ¿y ahora qué? ¿No? Esos años consecutivos del jugador a nivel de metáfora literaria sería la segunda y la tercera novela del escritor, ¿no? Sí. Tú publicas la primera novela, publicas con anagrama y eres el que más feliz del mundo. Pero es que igual no pasa nada. Has publicado, la gente no te ha leído tanto como creías, está ahí, publicas una segunda, pero la tercera ya, y la cuarta, y la quinta. Pues un buen escritor es un escritor que sigue escribiendo siempre a pesar de todo. Y nuestro modelo de jugador y de jugadora de primer equipo es un jugador que permanece muchos años en la entidad. Y yo creo que la lectura les sirve en ese proceso que todo jugador y toda jugadora va a sufrir. Sí, algo vital y salud mental. Yo vi también que en el festival el Thinking Football, proyectasteis una película basada en Martin Bengtsson, un jugador, y hacía esa hincapié, ¿no? De que la salud mental, el trastorno, la presión, eso es muy importante. Y lo que tú dices, ¿no? La lectura, el ser una persona ordenada, el tener claro que el fútbol es ganar, pero también es perder, ¿no? Y todo este tipo de cosas es súper, súper importante, ¿no? Sí, pero en general también en la vida. Porque al final yo creo que los lectores somos gente privilegiada en el sentido en que sabemos pensar mejor las cosas que otros. Sí, bueno. ¿Sabes? Yo ya leí una entrevista con alguien que decía una cosa muy bonita. Yo soy filósofo, bueno, no soy filósofo, yo estudié filosofía, ojalá fuera filósofo. Yo estudié filosofía y el otro día leí a alguien que decía que lo que ha demostrado ChatGPT es que lo importante son las preguntas y no las respuestas. ¿Sabes? Que a mí me pareció una frase maravillosa, ¿no? Y yo creo que los lectores en general tenemos más capacidad para pensar el mundo que otros. Entonces, en momentos más o menos difíciles de tu vida, o de la historia, o de tu trayectoria profesional, si eres buen lector, probablemente lo sepas llevar mejor. Yo personalmente hay una frase que me gusta mucho de Fran Lebowitz que dice, piensa antes de hablar y lee antes de pensar, ¿no? Sí, es muy buena, qué buena, sí. Me gusta. Sí, mí... sí, que no necesariamente luego somos mejores personas. No, está claro. Es que sí tienes esa, porque luego esto es como la fuerza, lo puedes utilizar para el Exacto. Fuerza de Star Wars, pero yo creo que sí te da herramientas para estar más fuerte en el día a día. Luego también hay otra actividad que también me llamó muchísimo la atención, que es el Bertsoderbia. Sí, esta es la tercera que estaba diciéndote, que tenemos 3 patas del proyecto cultural. Mira, hay una tradición en el País Vasco, que es el bertsolarismo, que es poesía en euskera improvisada. Y tiene un juego que es muy bonito, y es que en ese proceso de improvisación de la poesía hay una persona
que se llama el Guy Hartzeile, que propone un tema. Entonces, imagínate, Andrés, si estamos tú y yo, estamos en el escenario, pues el Guy Hartzeile te diría, Andrés, tú eres el responsable de una biblioteca y tienes que cuidar el silencio en la biblioteca, y Galder, tú eres un tío que ha venido con cascos y mientras está leyendo, está tarareando en alto, y como tú le dices que tiene que guardar el silencio, y luego te da una métrica y un tono. Y entonces, a partir de ahí, tú te pones en un papel, cantas algo, yo te respondo, tú me vuelves a responder, yo te vuelvo a responder, y bueno, depende de la métrica y el tono, pues hay un número mayor o menor de respuestas, etcétera. Entonces, el Bercholari al final es una persona que tiene que improvisar unos versos a partir de un rol. Y hace muchos años yo estuve en una sesión de bercholarismo y estaba en Andoni Egaña, que es el Messi de los versolaris, versolari de la historia probablemente, con permiso de Mayalen Lujambio. Y estaba John Maya, y Andoni es de la Real, y John Maya es del Athletic, y el Guy Hartzeile les dijo, oye, bueno, tú eres un aficionado de la Real, y no sé qué le dijo, y tú eres del Athletic, y coincidís, no sé qué situación le puso, pero una situación con temática futbolística. Y yo ahí vi una revelación, porque dice, jo, esto está muy bonito. ¿Por qué? Porque el fútbol es así también. En realidad, yo no sé, ¿tú de qué equipo eres? No tienes equipo. Sí, bueno, yo soy más de baloncesto, pero del Real Madrid, sí. Vale, del Madrid. Bueno, si tú y yo vamos al campo juntos a ver un Real Madrid Athletic durante 90 minutos, vamos a ser enemigos, pero somos enemigos simbólicos. Sí. Claro, yo os diría, wow, porque sois lo peor, porque los árbitros siempre están con vosotros, porque no sé qué, y un montón de cosas que están ahí en el ámbito del simbolismo, y es una rivalidad, y es bonita, y es divertida. Vale. Luego, cuando vamos fuera, eso se tiene que acabar. Ya fuera volvemos a ser hermanos. Y eso pasa mucho en el derbi de la Real, es decir, somos muy rivales dentro del campo, pero fuera del campo vamos juntos a la grada, nos tomamos algo, y realmente el ingrediente que hace especial ese día es que esa rivalidad se escenifica. Si yo voy a Donosti con mi camiseta del Athletic y me estoy tomando algo antes del partido y me encuentro con mis amigos, ya te vienen, vosotros sois del Real Madrid de Euskadi y tal, y entonces tú les dices a ellos, bueno, siempre hay un club pequeño, y hay como toda una escenificación de una rivalidad que no deja de ser lo que en realidad nos une. Y los bercholaris es un poco eso, una persona que no entiende cuál es el sentido, puede parecer a primera vista que dos bercholaris discuten, porque esto es como una pelea de gallos, más bonita, en mi parecer, menos violenta, el rap es un poco más violento, ¿no? Pero se dicen cosas, muy subidas de tono, porque tú tienes que vencer con la palabra y con el ingenio al otro, ¿no? Y entonces, cuando vi esto, planteamos a nosotros desde la Fundación del Athletic, planteamos a la Fundación de la Real Sociedad hacer, con motivo del derbi en Bilbao, organizado por nosotros, y en Donosti, organizado por ellos, un encuentro con 3 bercholaris del Athletic y 3 de la Real, que el Guy Hartzeile, los temas que le ponga sean temas futbolísticos. Y es muy bonito, y es muy sano. Y luego los bercholaris socialmente son aquellos, es un poco como los trovadores, o como el bufón en la corte que podía hacer una broma al rey que se entendía que era una broma, pero que en realidad le estaba haciendo crítica social, ¿no? Ese punto que tiene el humor muchas veces, pues para hacer crítica social, esto a los bercholaris se les permite completamente, y en el berchoderbia salen temas que como clubes a veces nos hacen mejores, porque nos permiten también pensar. Es una jornada súper bonita y súper divertida. Sí, no, ya me imagino. Y luego después, pues sería como el tercer tiempo del rugby, ¿no? Que se suele decir. Sí, luego vamos juntos al campo y bueno, ahí estamos. Es divertido, es una cosa sana, y la verdad es que a mí me enorgullece mucho también que sea, yo creo que es la única actividad cultural del mundo organizada por clubes rivales. Porque entendemos la rivalidad también como un patrimonio, que es difícil a veces vivirla, ¿eh? Si nosotros les compramos a ellos un jugador, o ellos nos quitan uno de cantera, de repente sale no sé quién de la Real diciendo que el Atleti es lo peor porque no sé qué, o de repente sale uno del Atleti diciendo que los de la Real son unos victimistas, porque es cierto que nuestra rivalidad es dura, ¿eh? Yo tengo un tío en Instagram que es de la Real y todo el día me está insultando, yo no he hecho nada, no he hecho nada. Yo voy a la radio, la SER, yo tengo una colaboración en la SER, y no sé qué dije en qué momento, que me manda audios insultándome. Invítale al berchoderbi a ver si entra en razón tú, pues. No, a esa gente no hay que contestar. Pero bueno, el punto es decir, oye, es una rivalidad que, bueno, hay gente que la lleva mejor y otros que la lleva peor, pero es una rivalidad muy encendida.
pero esa rivalidad se puede canalizar con la Exacto. cultura de manera Y yo creo que eso se puede exportar, igual que también estuve viendo que hace 2 años, ¿no? En el 22 estuvisteis en la feria de Frankfurt, del libro de Frankfurt, que puede ser, bonita. si no la más importante, de las 3 más importantes del mundo, contando el proyecto. ¿Cómo lo acogieron allí? Joder, no, fue un día muy bonito porque además, mira, yo hice una cosa que a veces suelo hacer, que es preparar algo y luego no hablar de eso y hablar de otra cosa. Porque yo fui allí y era una mesa redonda en la que estábamos, bueno, con otras personas a hablar de cómo desde el deporte se puede fomentar la literatura y cómo desde el deporte se pueden generar nuevos públicos lectores, etcétera. Y yo fui con el proyecto de fundación y cuando estaba allí me di cuenta que había que poner nombre y apellido a esto. Y el nombre y apellido del proyecto en ese momento yo quería ilustrarlo con Óscar de Marcos. Óscar de Marcos es uno de nuestros jugadores, es lateral derecho. Es un tipo que ha escrito un libro para nosotros en el que él cuenta su primer año dentro del Athletic, lo que para él supuso como hincha del Athletic llegar a ser jugador del Athletic, cómo en ese primer año de repente perdió la perspectiva porque empezó a meter goles, se convirtió en un ídolo, se buscaba en Google, estaba como inflado, Sí. perdiendo la perspectiva de la realidad, ¿no? Y cómo eso lo hizo ser peor jugador. Y cómo en ese primer año un día le cogió Carlos Gurpegui, don Carlos Gurpegui, y le contó un poco con lo que supone ser jugador del Athletic, que es ser mucho más que un jugador de fútbol, ¿no? Y cómo eso le sirvió. Y ya con esto contado con la perspectiva de los años es como un manual de buen jugador de fútbol, ¿no? Esto es como la guía del autostopista galáctico, podría ser la guía para ser un jugador de Athletic Club. Sí. El libro se titula Togo porque él ese año terminó la temporada yendo a un proyecto social en Togo con una ONG y eso también le sirvió para jugar a fútbol descalzo, entender la realidad del mundo. Porque muchas veces el futbolista es un tío en una torre de marfil aislado en sus propios problemas y van engrandeciéndose. Esto es como cuando a la noche tú te desvelas, empiezas a pensar en el día de mañana y todo es irresoluble. Sí. Y es una mierda y, joder, no voy a poder y los problemas de noche crecen. Y luego a la mañana estás desayunando y dices, pero si solo tengo que hacer esto, esto y esto. Porque has salido de ti, la noche estás solo, estás completamente aislado. Y muchas veces un futbolista está en esa situación. Y bueno, es un libro que ha publicado un libro con nosotros, hicimos 8.000 libros que repartimos de manera gratuita. Y fíjate lo que te voy a decir, que cuando nosotros propusimos el libro lo escribió con ayuda de José Mari Sassi, que es un compañero mío de comunicación, que es también muy buen escritor. Y José Mari y yo le dijimos, bueno, pero si escribes el libro vas a tener que hacer clubes de lectura, institutos y tal. Y nos dijo, bueno, pero hay que poner un límite. Y dijimos, vale, ¿cuántos? Y dijo, 99. Y estuvo yendo, porque además luego vino la pandemia, estuvo yendo con su mascarilla, centros educativos, e hizo no sé cuántos. Hicimos antes de la pandemia, hicimos más de 20 y luego posteriormente pues otros tantos, con una disposición plena. Pero luego resulta que Óscar de Marcos tiene un grupo de música que se llama Orsay, con otros jugadores del primer equipo, con Villalibre, Dani García, Valenciaga, que ahora está en el Depor, y Vesga, y me olvidaré alguno, pero bueno. Y tienen un grupo de música, ¿no? Y que es súper bonito, o sea, 6 jugadores de primera división que tienen una banda de música, que terminan los entrenamientos y se van a ensayar. A mí me parece una cosa súper bonita. Sí. Pero fíjate, nosotros inauguramos el Festival de Cine después de la pandemia, lo volvemos a poner en marcha. Fue un mixto entre el cine y la literatura, le llamamos Thinking, Letras y Fútbol, y nos encontramos con un problema, y es que nosotros abríamos una película llamada Let's Fucking Go sobre la igualdad salarial en Estados Unidos de las mujeres con los hombres, y los directores de la película no se atrevían a viajar a Bilbao, pues porque la pandemia era muy reciente y no sabían si iba a haber contagios y tal. Claro, tú haces una inauguración de un festival y no tienes protagonistas de la película que vas a poner y es una cosa... Entonces nosotros hablamos con Óscar y les propusimos tocar por primera vez en directo en la sala, o sea, que se subiera a la pantalla de cine después de la película, que apareciera la banda y tocara 2 o 3 temas, algo muy breve, pero iba a ser su primera actuación en directo, que era algo que mucha gente le estaba pidiendo. Joder, venir a tocar aquí, que sería un puntazo y tal. Y la banda nos contestó que sí, pero con una condición, que no tenía que saberlo nadie. ¿Por qué? Porque ellos
decían, joder, si encadenamos igual 4 derrotas seguidas, déjanos que nos bajemos del barco, porque igual no es el momento adecuado para salir ahí a tocar en plan divertido. Y les dijimos que sí, entonces eso solo lo sabíamos José Mari y yo, no sabía ni el presidente del club que estaba presente en la sala. O sea que, por otro lado, fue un riesgo, pero bueno, fue bonito. Pero a mí me mostró también el nivel de compromiso de la gente con el proyecto de fundación, ¿no? Porque ellos entendieron perfectamente que nosotros teníamos un problema y 6 jugadores del primer equipo masculino vienen, te responden y te ayudan y te convierten un problema en una maravilla. Y ese es un poco el perfil de jugador que tenemos nosotros en el club, que han entendido el proyecto social como algo importante y luego están ahí con un compromiso directo. Yo te digo de verdad que esto es absolutamente implanteable, no ya en clubes de primera división, clubes de categorías incluso más bajas, pero el vestuario del Athletic es así. Sí, no, que lo han acogido y lo han interiorizado como propio y es su objetivo también. Es suyo. También. Y es suyo. Mira, yo hace poco alguien me preguntaba, dime una imagen de éxito del Festival de Cine, porque estamos haciendo balances y tal. Y yo le dije, mi imagen de éxito del último Festival de Cine, llegar a la sala 20 minutos antes de la proyección, uno de los días, y encontrarme a Mikel Vesga, que es una estrella del equipo, es un jugador maravilloso, haciendo cola. Yo me acerqué y le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, vengo a ver la peli. Y digo, pero no tienes que hacer cola. O sea, pero fíjate, concepto de la estrella que en otros sitios te llama y te tiene que recibirle a alguien y si no hay no sé qué, haciendo cola de motu propio con su pareja, porque querían ir a ver una peli del Festival de Cine. Obviamente yo le escogí, le digo, oye, por favor, ven conmigo, entramos, además así nos hacemos una foto, que a nosotros viene bien que salga la foto bien, porque anima a otra gente a acudir y tal. Y no es un tío que ha llegado el primer día, lleva ya muchos años en la primera plantilla, haciendo cola. Digo, a mí me parece una imagen tan bonita, tan de normalidad, tan de voluntad. Hay una cosa del Athletic Club de Lectura que no te he dicho, y es que son voluntarios. O sea, nosotros no vamos al vestuario y decimos, oye, que venga alguien y de repente dicen, bueno, se ofrecen. Como los clubes, los jugadores tienen una obligación contractual de acudir a actos del club. No. Nosotros planteamos, oye, ¿quién se anima? ¿Se anima a este o se anima al otro? Y son voluntarios. Y yo creo que eso es lo más bonito de todo, que sean voluntarios. Porque además sabes que esto funciona si vas un día y te gusta y tú después vuelves al vestuario y a un compañero le dices, oye, apúntate a esto, está muy bien. Eso es, ese es el secreto. No, y los resultados que tiene que dar. O sea, yo me imagino yo de pequeño de ir a un club de lectura, a un encuentro con un jugador que le ves jugar, que lo ves, que tal, que lo admiras, que lo ves ahí hablando contigo de la lectura que estás leyendo en el instituto, por ejemplo, lo que has dicho antes, eso es una semilla que es impagable. O sea, eso es un subidón. Sí, yo lo considero así también y creo que además que generalmente, o sea, que fundamentalmente lo que hace es comunidad. Antes hablábamos de los proyectos que distinguíamos comunidad, inclusión y cultura. Pues mira, este es el Athletic Club de Lectura, es un proyecto cultural, obviamente, pero es cultural entendida como comunidad. Y luego con una perspectiva también de marca Athletic, que es de tú a tú. Sí. O sea, nosotros somos lo contrario a otros clubes. Otros clubes cuando llegan tienen guardias de seguridad impidiendo que el niño o la niña tenga un momento con el jugador. Nosotros generamos esos momentos. Lo que buscamos es que el niño o la niña no sienta idolatría, que eso es algo que hay que erradicar. No queremos idolatría. Queremos de tú a tú. O sea, el jugador y la jugadora eres tú en una circunstancia. Que hay que cambiar el término, ¿no? No idolatría, sino referente, ¿no? Crear referentes, que es muy diferente. Sí. Yo escribí hace poco un texto en El País que hablaba de que yo de mayor quería ser como Marino Lejarreta y era una persona más querida que admirada. Porque a Marino aquí le queremos. Yo no sé si admiramos a Marino, pero le queremos. Y yo creo que los jugadores del Atleti son gente que queremos. No sé si admiramos, que también probablemente, pero fundamentalmente los queremos. Y la relación de cariño es muy distinta a la idolatría. Porque cuando el jugador lo idolatras, hay un momento que va a hacer algo que a ti no te va a gustar y la relación se rompe completamente. Yo hace poco vi a una serie de aficionados dándole la espalda al equipo cuando fue a aplaudirlos y les daban la espalda, y les enseñaban, les hacían peinetas. Impensable en el Athletic. ¿Por qué? Porque la relación de la grada con el jugador es de cariño. Sí, no es idolatría y eso hay que cultivarlo, ¿eh? Hay que seguir cultivándolo y bueno, nosotros en el proyecto cultural estamos en eso. ¿Y algún proyecto a futuro que tengáis y tal, que digan, mira, estamos intentando montar esto, otro y tal?
o con estos tres ya vais, yo creo que ya van bien. No, siempre tenemos que dar una vuelta, porque mira, hay una de las dificultades que tiene Letras y Fútbol en el sentido del programa principal, es que es muy difícil de un año a otro plantear contenidos nuevos. O sea, yo me di cuenta, y esto es una crítica a nuestro propio programa, que las charlas en Letras y Fútbol comenzaban en un momento determinado a ser recurrentes. El típico escritor que te viene y te dice, bueno, yo soy un gran escritor, pero bueno, yo escribo, pero a la vez soy hincha, pero bueno, son caminos que van un poco separados, y empiezan a hablar de Vázquez Montalbán, de Valdano, lo que te he hecho yo antes, Sí, ¿sabes? Y de hecho, a veces leo libros y no, el fútbol y la cultura se llevan mal. Y digo, ¿qué se van a llevar mal? Tío, esto es de hace 30 años, ahí cambiaría el discurso. Y muchas veces eso se empezaba a repetir. Y ahí, por ejemplo, tenemos una dificultad. Este año yo creo que hemos dado en la clave. Bueno, y me remito a los hechos porque salió la reserva de entradas y en un día, 3 días ya se agotaron. Y tenemos un podcast, tenemos una charla sobre narradores del fútbol desde televisión, no de radio, donde traemos a 4 de los mejores narradores que hay ahora mismo para hablar del reto de narrar un partido, que es una cosa que es bonita. Juan Villoro tiene una anécdota muy bonita que él contaba que él descubrió el poder de la literatura para romper la realidad y hacer algo mucho más bonito y mucho más maravilloso de lo que realmente es, con el narrador de fútbol de la selección mexicana en televisión, que decía que perdió el contacto con la realidad y ya narraba lo que le daba la gana. O sea, yo estaba viendo un partido y tenías a un tío diciendo lo que le daba la santa gana. Y contaba que cuando jugó la Unión Soviética en el Mundial de México y salían los jugadores de la Unión Soviética al campo, el narrador empezó a decir, y aquí salen los hombres rudos de la Rusia imperial, Unión Soviética, con el lema CCCP en la camiseta, que el público mexicano se preguntará del significado de estas siglas, y yo les digo que es un homenaje al pueblo de México, porque qué significan, maravilla. decía, porque significan curru, curru, cu, paloma. Y Juan cuenta que viendo esto dijo, bueno, poder de la palabra para transformar la realidad, y le convirtió en el escritor que es, que para mí es de lo mejor que hay en el mundo entero, desde luego contando historias y luego también escribiéndolas, ¿no? Y bueno, traemos eso, los narradores del fútbol, y eso es una charla sobre literatura, porque es hacer literatura, lo que ellos hacen cuando cantan un gol o cuando dan utilizan metáforas o incluso términos, crean nuevos términos. Me acuerdo escuchando a Carlos Martínez que decía percutir y decía, no tengo ni idea de lo que es percutir. De hecho, es una de las cosas que quiero preguntar. ¿Qué es percutir? No sé lo que es. Dice, percute, el Real Madrid percute. No sé lo que es. El percutir entiendo como lo que hace Golpea. un... Sí, golpear continuamente, ¿no? Un taladro, percutor. Bueno, en realidad Bien, es el origen de la literatura, ¿no? La narración oral, hasta que la sí, gente empezó a escribir, era lo que bien, la transmisión que existía, entonces sí. forma Y parte muchas veces también la narración de una gesta. también. Tengo un poema de Gilgamesh aquí en Mm. la biblioteca, ¿no? Es un Pero poco eso. Pero bueno, es la literatura en plan expandida. Bueno, pues uno de los retos es que cada año Letras y Fútbol tenga un programa que no empiece a ser un poco el día de la marmota. Otro de los retos que tenemos, y que además lo sumo como propio, porque mira, el otro día estaba con comunicación, vamos a lanzar el programa, y comunicación en los clubes son los que siempre ven los problemas, que sean, anteceden los problemas que pueden venir, ¿no? Ojo, es que nos pueden decir esto, ¿qué nos van a decir? Y realmente necesitamos tener una mayor presencia femenina en los ciclos. Pues ahora este año solo viene Andrea Segura, que es una narradora, ¿no?, de televisión. Es cierto, es cierto. También es cierto que nos movemos en un ámbito que ha sido masculino históricamente y que hay muy pocas voces femeninas y que ya han estado, y que a mí también yo creo que si vas a traer una escritora, tienes una escritora que tenga un discurso, no puede ser que venga solo como mujer, porque es muy injusto traer una escritora solo como mujer. No, pues las mujeres y el fútbol. No, hombre, es una escritora con su sí, historia particular y con su relación con el fútbol. Pero bueno, ese es otro de los ámbitos que tenemos ahí. Y luego tenemos ideas siempre potentes, pero bueno, están hay que ahí en la nevera. trabajarlas, hay que trabajarlas. Eh, Pues yo, eh, preparando la entrevista y tal, fíjate, llevo 17 años de bibliotecario y tal, y yo descubrí, digo, "Uy, cantidad de literatura que hay sobre el mundo del fútbol. Es una maravilla. O sea,
Incluso vosotros, lo estuve mirando, cuando fue el inicio de la pandemia, propusisteis un equipo de libros, ¿no? Sobre el mundo del Sí, fútbol que me pareció estupendo. Los pondré luego abajo del podcast por si alguien quiere hacer ahí tal. eh, eh, Ahí está el de Marcos, no está el de Marcos Alonso, ¿no? ¿O sí? no, Óscar de Marcos, Oscar no de Marcos, Marcos perdón, Alonso. perdón. Pero no me acuerdo. Esto fue una acción que hizo el departamento de comunicación del club. Diciendo, y ahora que estamos en pandemia y estamos en casa y la gente ha descubierto la utilidad de la Ah. lectura, que fíjate si les costó, pues vamos a recomendar un equipo de libros y pusieron unos cuantos, Y pero entre ellos, no lo recuerdo. Pero sí, sí, mira, te voy a contar una cosa que a mí también con cierta relación con la pandemia que me hizo una ilusión enorme. Es que de repente me escribió un amigo y me dijo, ¿ya has escuchado la entrevista que ha dado Oscar Washington Tavares en la televisión uruguaya? Y le digo, no, Oscar Washington Tavares era el seleccionador de Uruguay en ese momento, que bueno, ha estado décadas en Uruguay, le llaman el maestro y es uno de los entrenadores más reputados del mundo. Y cuando le preguntan de repente, bueno, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la pandemia? Dice, bueno, bien, ya sabes, aquí tal. Recluido en la lectura. Por cierto, el Athletic Club de Bilbao, que es un equipo extraordinario, resulta que tiene acciones de promoción de la lectura. Y yo lo descubrí, me pareció una cosa maravillosa y estoy leyendo los libros de los autores que invitaron a sus ciclos y tal. Entonces yo pensando que durante la pandemia Oscar Washington Tavares estaba descubriendo literatura gracias al trabajo de la Fundación Athletic, ya me pareció rizar el rizo, una cosa maravillosa. y ahora pues hablamos de tu libro, pero también tienes varios libros que están relacionados con el mundo del fútbol, del deporte. ¿Qué nos puedes contar? Pues yo, La muerte y el hincha, que da la ilusión, Hijos del fútbol. Sí, mira, pues es una cosa, yo estudié filosofía y yo estudié filosofía para llegar a la literatura, porque a mí lo que me gustaba realmente eran los clásicos rusos del siglo XIX. Ujú. Yo cuando pensaba en filosofía pensaba en Dostoyevsky más que en filósofos de por sí, pero yo creo que no estudié filología porque yo soy muy malo para los idiomas y aparte o sea, tenía varias asignaturas obligatorias que eran idiomas, ¿no? Griego, latín y la leche, y bueno, ahí no me metía. Entonces acabé en filosofía, me gusta leer filosofía, me gusta el ensayo, me gusta el término filósofo, me parece como mucho abolengo y tal. Y, y por otro lado era hincha, o sea, yo era estudiante de filosofía e hincha, y eran dos mundos que no terminaban de casar, ¿no? Parecía como la gente te decía, ah, ¿te gusta el fútbol? Digo, no, no es que me gusta, me apasiona. Ah, pues no te pega. Esa es una frase que hemos oído mucho los futboleros que nos gusta también la cultura, ¿no? Y hice mis primeros intentos de novelas, como bueno, todo chaval joven, y cuando intentas escribir, ¿qué intentas escribir? Lo que has leído. Entonces, intentaba escribir como un ruso del 19. Obviamente eran todos fracasos absolutos. Hasta que un día me di cuenta que en realidad si tienes que escribir, tienes que escribir de lo que te apasiona. Y una de las cosas que a mí me apasiona es el fútbol. Me sigue apasionando como hincha y también como fenómeno social. Yo Mm. cuando voy a San Mamés muchas veces hago un poco como de doy un paso atrás y miro y es algo fascinante. Como fenómeno social, te guste o no te guste el deporte, Sí. es algo fascinante donde además se ponen en juego cuestiones como el éxito, el fracaso, cómo cambia todo en 2 minutos, eh, la pasión, hay un montón de ingredientes, ¿no? Y entonces hubo un día que ya me di cuenta que no podía no escribir de fútbol y empecé a escribir de fútbol. Y empecé a escribir artículos y, bueno, también algún libro y, y el reconocimiento como escritor lo tenía en ese ámbito. Y a mí me pasa un poco como a Sacheri. Sacheri tiene una historia muy chula, que es que Eduardo Sacheri él fue muy conocido por los cuentos de fútbol. Ujú. En Argentina empezó con Esperándolo a Tito y empezó como a publicar y todo el mundo le leía porque es uno de los mejores narradores del balón que hay en el mundo, desde luego. Y él empezó a entender esto un poco como una maldición, es decir, ojo, quiero escribir una novela que no esté el ingrediente fútbol. Ujú. Quería ser reconocido como escritor de por sí, no como escritor de cuentos de fútbol o novelas de fútbol. Y entonces escribió El secreto de tus ojos, pero que no se llamaba El secreto de tus ojos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. El secreto de tus ojos es la película que hizo Campanella Sí, a pero partir de luego ese a texto. raíz de la Sí, novela. y en ese texto no aparece el fútbol. Entonces cuando Campanella le llama para decirle que quiere hacer una película de ese libro, a partir de ese libro,
le dice, mira, Eduardo, es que a mí me falta algo aquí, me falta el fútbol. Y entonces deciden meter una escena y una resolución de uno de los conflictos que seguramente recordarás, ¿no? Te puedes librar de todo menos de tu pasión. Hay una persecución grabada en un traveling increíble dentro de un estadio, etcétera. Y luego es la escena más recordada de esa película. Entonces, Sacheri dice que en ese momento se dio cuenta que él no puede evitar el fútbol porque está en él. Sí, forma Y parte. todo encima. Es un poco como el cuento este mítico de las 1001 noches del sirviente y la muerte, que se encuentra a la muerte en el mercado de Bagdad y le pide a su señor que le deje huir de la muerte y se va a Ispahan. Y entonces el señor se encuentra con la muerte y le dice, ¿por qué persigues a mi sirviente? Y dice, no le persigo, le he mirado así como extrañado porque tengo una cita con él esta noche en Ispahan, ¿no? Muchas veces, como intentando huir de tu destino, Llegas a él. A Sacheri le pasó esto con el fútbol y a mí un poco también. Y bueno, estaba ahí, era un ingrediente y lo puse. Sí, es cierto que cuando yo escribí el primer libro, no textos, porque textos había escrito muchos y sigo escribiendo, pero el primer libro, que metí un ingrediente extra que era la paternidad, porque para mí el fútbol es un ámbito que me ha hecho vivir cosas muy bonitas y de hecho vivo de él. A mí me enorgullece mucho cuando mi madre me decía, estás perdiendo el tiempo. A veces le digo, mamá, ¿qué? Ahora. Y que no perdía el tiempo, me sabía todas las alineaciones, ¿no? Es un poco venganza contra el mundo. Pero cuando ya mi hijo se empezó a convertir en un hincha, dije, uy, cuidado. Quiero que realmente mi hijo sea un loco del fútbol como yo era de niño. Y ahí escribí Hijos del Fútbol y tuvo bastante éxito. Luego los de la caja me encargaron La muerte y el hincha, que era un encargo, que es un libro que no ha leído nadie, muy poca gente. Esos fracasos que tienes a veces, que yo creo que está bien, es bonita, ¿eh? Yo creo que es una novela pequeñita, pero creo que es bonita. Pero mira, me permitió conocer a Paco Cerdá, que fue mi editor, que es un tío maravilloso y un escritor de top. O sea, así que siempre salen cosas bonitas. Luego queda la ilusión, fue una correspondencia que intercambié con Carlos Marañón a partir del Mundial de Rusia. Escribí una novela juvenil que se llamaba La vida en fuera de juego, que cuenta la historia de un niño que no sabe lo que es el fuera de juego y no se atreve a preguntarlo. Y me pareció una metáfora muy bonita de la adolescencia, ¿no? Que es esa edad donde das todo por supuesto. Y bueno, se publicó en México, bueno, se ha vendido relativamente bien en México, aquí menos. Bien, bueno, y seguirá siendo mi tema. Y de hecho tengo un libro pendiente que algún día escribiré de cuentos. Tengo ya varios escritos y ahora no los quiero publicar. Y ahí va a estar siempre. Sí. Bueno, para los oyentes, si alguien quiere leer alguno de estos libros que ha dicho Galder, que se acerque por aquí a la biblioteca y se los conseguimos y se los prestamos para que lo pueda disfrutar. Si es hincha o si no es hincha también, ¿no? Yo creo que es forma parte. Mira, yo cuando le regalé Hijos del Fútbol a un amigo mío que es músico y que de fútbol no sabe nada, no sabe ni lo que es el Athletic. Le dije, tú donde pones fútbol, lee música. Y ya está. Porque al final, la gran injusticia con la literatura futbolística es entender que solo la puedes leer si eres hincha, cuando no es así. Por ejemplo, para mí, una de mis novelas favoritas de fútbol es Saber Perder, de David Trueba, y Saber Perder no es una historia de fútbol. Es una historia de que uno de los personajes es futbolista nada más. Pues ahora te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, que lo llamo las preguntas rápidas de tapadura. ¿Qué libro recuerdas de tu infancia? Pues mira, lo tengo aquí delante. Es Loco por el fútbol. Era un libro que a mí me regalaron cuando yo tenía 7 años, en el Mundial 82, que yo creo que es el momento más feliz de mi vida. Tenía 7 años, infancia total. Era verano, hubo Mundial. Sí. Y me regalaron un libro que era Loco por el fútbol, que me lo regalaba más mi tía, diciéndome, tú que eres un loco por el fútbol, toma. Y es un libro infantil con ilustraciones, con un texto muy pequeñito, que al final del libro tiene un glosario de términos fuera de juego, entre ellos que yo no entendía, no era capaz de entender esa norma. Y fue la primera vez que yo entendí que el fútbol podía ser algo que podía ir al papel. Hasta ese momento estaban completamente aislados. ¿Qué libro no pudiste terminar? Pues mira, no he podido terminar Proust. Lo he intentado varias veces. No he podido. Y también entendiendo además que es alta literatura, porque eso es algo que tenemos que entender, que hay libros que igual no son para ti y son muy buenos. ¿Vale? No pasa nada.
Y es cierto que me costó porque llegué a él como un reto, como hemos llegado todos a Proust, ¿verdad? Sí. Ya es hora de leer a Proust, como un reto y con la consciencia de estar leyendo muy alta literatura, pero no podía con ella. ¿Qué libro desearías olvidar para volver a leerlo como la primera vez? Uf, tantos y tantos. Mira, hay una cosa que yo creo que tenemos que cambiar cuando nos acercamos a la gente que no es lectora y muchas veces con un reproche. ¿No? Le dicen, tenías que leer más. Cuando lo que hay que decirle es, qué suerte tienes de ser virgen en las lecturas. Que esto es como, mira, ser virgen es una buena metáfora, ¿no? Es como volver a descubrir el sexo, que es algo bonito, ¿no? Pues es volver a leer libros habiéndolos olvidado, qué suerte. Y luego volver a leerlos con los ojos del joven. Yo muchas veces cuando hablo con mis hijos les intentar hacer comprender que ellos tienen una mirada que con el tiempo no la vamos a tener, que es la mirada del descubrimiento, volver a descubrir las cosas. Eso es lo que nunca tenemos que intentar perder, ¿no? Y es una suerte. Pues mira, por decirte uno, El maestro y Margarita, de Bulgakov. Que además yo recuerdo cogerlo, lo compré en una librería, no sé ni por qué. O sea, una edición de Alianza, que luego yo, si tengo que recomendar, recomiendo la de Nevsky, traducida por Marta Rebón, que es un librazo. Pero yo recuerdo de comprarlo por inercia, como esas cosas de veces lo ves y dices, Bulgakov, ¿quién es este? No tenía ni idea. Y lo compré muy joven y bueno, pues, una maravilla. ¿Qué libro te gusta regalar? Pues mira, yo regalo muchos libros. He regalado mucho El maestro y Margarita. Me gusta regalar libros. Me gusta regalar libros que ya has leído, siempre. Yo creo que hay una... O sea, si vas a regalar un libro, que sea un libro que cuando tú lo estés dando algo más, estés dando una parte de ti. Yo creo que los lectores, los libros son como... pueden ser como años vividos, ¿no? Es como si tú le pudieras regalar a alguien un verano de la infancia, ¿no? Decir, mira, Andrés, te voy a regalar mi verano del 92. Yo tenía 17 años y tuve mi primera novia y me pasó esto. Aquí lo tienes. Oh, es un regalo impagable. Sí. Pues los libros son un poco eso, porque son trozos de vida que hemos vivido, ¿no? Entonces, si vas a regalar un libro, que sea un libro que digan, mira, esta es una parte de mi vida. Te voy a decir el último que he regalado, que es La peste de Albert Camus. Y para mí Camus es, digo Camus y digo Camus, yo siempre he dicho Camus, es el escritor que a mí me hubiera gustado ser. Que eso también, cuando escribes, que te gustaría ser alguien. Y lo digo con una renuncia absoluta porque estoy a años luz. O sea, escribo tonterías. Camus escribe sobre el que hace el ser humano en este mundo, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado ser un... A mí, si me hubieran dicho qué escritor querría ser, a mí me gustaría aparecer en una enciclopedia de la literatura en esa línea que va de Dostoyevsky, Camus, Roberto Alt y Miguel de Rivera. Eso me hubiera encantado. En la otra punta, porque uno escribe lo que puede, ¿vale? Pero bueno, el último libro que he regalado, por ejemplo, es La peste de Albert Camus, que para mí no es el mejor Camus, hay otros, pero tiene un personaje que se llama Jean Tarrou, que a mí me cambió la vida, completamente. O sea, esa idea de, yo creo que hay una de las cosas que a mí más me ha marcado éticamente es, no, aborrezco el juicio, no soporto a la gente que juzga a las demás. Esto es algo que en redes sociales tiene que ser una enseñanza, aunque tengan razón, ¿vale? Aunque tengas razón. Y hay gente que se equivoca, porque hace el mundo mucho más inhumano, lapidando a personas que pueden ser completamente reprobables, pero no se lo tienes que estar diciendo todos los días, ¿vale? Y hay formas de cambiar a estas personas. Y ese personaje es Jean Tarrou en La peste. Entonces se lo regalé a un amigo futbolista y le dije, toma, porque ellos son juzgados, ¿no? Y le dije, Sí. este soy yo. Guay. ¿Qué libro te habría gustado escribir? Tantos y tantos. No sabría decirte. Mira, sí. ¿Qué libro he copiado? Te voy a decir. Vale, copiado Sí. ingeniosamente. Yo hay un día que lo tengo marcado. Mira, yo a veces cuando voy al dentista le doy las gracias porque fui hace muchos años a la consulta y me estuvo esperando. Y ese día yo abrí una revista, no me acuerdo qué revista, y leí una entrevista con un escritor que no sabía quién era, cuyo nombre es Héctor Abad Faciolince, hablando sobre el olvido que seremos. Vale. Entonces, ¿qué hice?
arranqué la hoja de la revista, mío, 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 y salí de ahí y fui directamente a la librería a comprar El olvido que seremos. Y tengo el recuerdo de llorar como una magdalena leyendo ese libro. Creo que una de las escenas más bonitas que he leído en mi vida es cuando Héctor Abad Faciolince dice: un día tuve que elegir entre mi papá y Dios, y elegí a mi papá, y él cuenta que la monja que les cuidaba le decía que su padre iba a ir al infierno porque era ateo y no rezaba, pero no te preocupes que tú vas a ir al cielo con Dios porque nosotros rezamos aquí. Dijo, a partir de ahí no recé porque yo prefiero un infierno con mi padre que un paraíso sin él. ¡Buah! ¡Buah! Y leyéndole dije, quizá un día yo pueda intentar escribir un libro así sobre mi padre. Y luego eso devino en libro de familia. Entonces, ¿qué libro me gustaría haber escrito sin la circunstancia de Héctor? Un libro así, que luego lo intenté escribir. O sea, un libro que sea una carta de amor a una persona, a ser posible en vida. Yo cuando escribí el libro de familia intenté que la clave de ese libro sea decirle a mi madre lo muchísimo que le quiero. Y está en vida. Mi madre es joven, tiene 72 años. Y es decirle, mamá, eres la mejor. Y este es Ahí lo estar tiene. escrito. Para leer, silencio, ruido, música o... Todo terreno. Hay que saber leer las partes. A mí no me molesta el ruido. Yo soy capaz de leer en el metro, soy capaz de leer en el estadio, en el descanso. Ahora no porque me toca currar, pero antes solía ir con un libro siempre a San Mamés y en el descanso leía. Y yo creo que uno de los secretos de la lectura es que te pueden rellenar los huecos muertos del día a día, que son los que te amargan. Me metí el día en la cola del banco y he tenido que ir y no sé qué. Yo, por ejemplo, en la guantera llevo un par de libros, la guantera del coche. ¿Por qué? Porque un atasco para mí es una maravilla. O sea, no, se ha caído un árbol y va a estar aquí 2 horas. Venga, va, Tira, pon, te pones a leer y son 2 horas que has ganado. La consulta al médico cuando te tienen esperando. Y yo nunca me aburro. Soy un hombre muy afortunado. Y para escribir, ¿en la mañana, la tarde, la noche? No, en la mañana. Antes escribía de noche, pero ahora tengo 2 niños. Entonces los días están llenos de incertidumbres. Nunca sabes cuándo va a terminar un día. Entonces, si escribes a la noche, tienes el riesgo de que pues, uno tenga fiebre o le cueste dormir. Y luego yo creo que a la noche llegas contaminado del día, mientras que a la mañana te levantas fresco. Esto lo hablaba el otro día con un escritor que admiro mucho y de un tiempo a esta parte quiero más, porque es un tío maravilloso, que es Juan Magil, premio Biblioteca Breve en el 21 con Trigo Limpio, una novela maravillosa, la leímos ¿verdad? aquí en el Club de Lectura hace Qué bueno es, qué maravilloso escritor, qué tío más majo. Y hablábamos de eso, de que hay que escribir a las mañanas. El título de la novela, ¿al principio, al final o cuando surja? Pues mira, yo varias de mis novelas me las ha titulado un amigo que es Sergio Cortina, gran titulador de libros. Yo tengo un documento que tiene un nombre. Por ejemplo, cuando escribía el libro de familia, el documento se llamaba Mis padres, porque yo pensé en un título que era Mis dos padres, porque yo no quería escribir un libro de un huérfano, quería escribir el libro de un niño con 2 padres, uno en el cielo y otro en la tierra, que era la metáfora que me daba mi madre cuando me hablaba mi padre biológico. Se llama Mis padres. Bueno, Mis dos padres son un nombre muy malo, era un título nefasto. Y luego me lo encontré cuando fui una vez a pedir la autopsia de mi padre y me dijo que para pedir eso necesitabas el libro de familia. Me dijo, ¿tienes el libro de familia? Y me salió, no, pero lo estoy escribiendo. Y ya digo, gracias. Entonces lo incorporé como escena y dije, uy, el libro de familia es un título muy bueno. Es un título muy bueno que ya estaba usado porque hay una novela de Patrick Modiano, creo que era, que se llama Libro de Familia. Es que está todo escrito. Bueno. Y luego es un libro muy malo para buscar en Internet, ¿sabes? Porque tú buscas en Internet. Quiero comprar este libro, ¿cómo se llama? Y se llama La soledad de los números primos. Pues es muy fácil. Sí. Pero si buscas libro de familia, pues las 700 primeras, a no ser que busques con el nombre del autor, que muchas veces la gente no se acuerda, ¿no? Te escucha en la radio, va a Google, libro de familia, no lo va a encontrar. Pero bueno. Y bueno, se encontró ahí. Y luego con otros, yo la verdad es que tengo muchísimas dudas y no me gustan. La mayoría de los títulos muchas veces no me gustan. Mira, cuando escribí mi última novela, es una novela juvenil que es sobre un niño que en la pandemia su padre lo llevan al hospital y entonces es como él vive ese momento de incertidumbre y lo vive escribiendo cartas que no envía. Se las escribe a una vecina que está enamorada de ella, es compañera de clase, pero no las envía.
las guarda en un cajón. Entonces el libro recoge las cartas y se titulaba Cuando pase todo esto. Que a mí me gustaba mucho la expresión porque es una expresión que nosotros decíamos, es un eufemismo, por no hablar de ¿qué es todo esto? La pandemia, la crisis internacional, el cambio climático, ¿qué es esto? Entonces la gente decía, bueno, cuando pase todo esto ya vas a ver que... Pero es que nunca pasa todo esto. Entonces la idea del libro es, bueno, ahora es la pandemia, mañana será una enfermedad de tal, pasado tal. Hay que saber vivir todo esto. Y la literatura es una forma de aprender a vivir todo esto. Y la escritura es una forma no de superarlo, porque la escritura no es terapéutica, no es verdad. Es al revés, a veces te hace sufrir más, pero te ayuda a llevarlo, que es distinto a superarlo. Una cosa, no te vas a curar, el existencialismo no te vas a curar, pero lo vas a llevar de otra manera, ¿no? Y la novela se titulaba Cuando pase todo esto, y a la editorial me dijo que bajo ningún concepto podemos publicar un libro porque no se va a vender. Que yo pensaba, bueno, eso no se venda, que no pasa nada. Igual tienes un lector, pero es uno muy bueno, ¿no? Pero bueno, las editoriales quieren vender y me obligaron a pensar otro título y se lo dije a mi traductora en euskera, que era Izaskun Gracia, que es muy buena amiga, que es poeta. Los poetas tienen una capacidad sí. Los narradores no tenemos. Y me dijo Cartas de un joven Camus, porque el protagonista está leyendo a Albert Camus, porque está leyendo qué leyó todo el mundo en la pandemia. La peste. Eso es que digo, oye, fue... de verdad, de verdad. Entonces empezó a vender un montón y bueno, me hacía gracia esa idea de un tío que no es lector y que entonces lee La peste, pues porque tal, y pues cómo le ayuda, tal. Y me dijo Cartas de un joven Camus. Y entonces lo que hice fue incorporar una escena que no estaba en el libro, que es que la chica que le gusta, que sí es lectora y que se encuentran a veces en los contenedores cuando bajan la basura y hablan a distancia, una mañana que sale al balcón y le ve al niño leyendo en la ventana, digo niño, que es un niño de 15 años, ¿no? Le dice, buenos días, joven Camus. Entonces dije, mira, Cartas de un joven Camus, es un título bonito. Pero vamos, ya te digo, me lo suelen dar otras personas. Creo que es bonito también, ¿eh? Sí. Que te titule el libro un amigo es muy bonito. Si tuvieras que escribir una obra a 4 manos, ¿a qué autor o autora elegirías? ¿Actual o no actual? Ya escribí una con Carlos Marañón, que nos hizo mucho más amigos. Mira, hay una cosa, tú cuando escribes un libro, en este caso era una correspondencia, luego recuperamos en un libro, que se establece un vínculo para toda la vida. Está firmado, tenemos un libro firmado juntos, es cosa más chula, ¿no? Es cosa más bonita. Y luego yo no sé si sería capaz de escribir a 4 manos. Tengo una obra de teatro que la idea es mía, luego empezó a desarrollar, un poco el desarrollo de los personajes lo hicimos juntos y luego la escribió él, Alejandro Fernández Aldasoro, que la tenemos ahí parada, que la tenemos que sacar algún día, pero es una obra que es suya. Yo le dije, fírmala tú. Y él se niega, entonces estamos ahí parados. Y yo no sé si sería muy capaz de escribir a 4 manos porque me pasa algo de un tiempo a esta parte. Que estaba leyendo ahora los diarios de las cartas de Steinberg, Aldo Bucci. Steinberg dice que es incapaz de ver la pintura sin sentir una profunda envidia. Y a mí lo que me pasa últimamente en esta parte es que leo a mis contemporáneos con una envidia absoluta. Eso le decía otro día a Juan Magil. Digo, cago en 10, tío, ¿cómo escribes? Entonces no sé si escribiera a 4 manos me iba a incentivar ese sentimiento de ser peor escritor que mis compañeros. ¿Con quién? No sabría decirte. Sí te puedo decir lo que admiro de otras personas, de otros escritores. Por ejemplo, yo suelo decir mucho, para mí el mejor escritor en vasco es Ander Izaguirre, que no es un escritor de narrativa, es un escritor de reportajes. Es el que ha escrito Subcampeón junto a Josué Gorrochaga y luego ha sido 2 veces premio Euskadi de literatura en la categoría de ensayo, pero es un ensayo lleno de vida. Es un ensayo, bueno, lo que es un reportaje. Admiro mucho yo a los escritores de reportajes. Y admiro de él muchísimo el sentido del humor, la capacidad que tiene para bajar y subir y contar cosas muy pequeñitas que dicen mucho. Admiro su mirada, que es algo que es lo que realmente a veces unos escritores tienen y otros no. Muchos son escritores de artificio, ¿no? De una cosa muy pequeña intentan crear algo, pero es todo artificial, explicar piedra. Y luego hay otros que, boom, en una imagen que te explican el mundo. Sí, ¿no? Que tienen un ojo analítico espectacular. Sí, entonces, eso me gustaría, ¿no? Pues tener esas cosas
de otros escritores. Ujú. Luego, ¿qué 3 libros te llevarías a la típica isla desierta? No tengo ni idea. Tres. 3 solo. No, no sabría decirte. Pues El extranjero, por ejemplo, de Camus, Los hermanos Karamazov, seguramente de Dostoyevsky, para más así te puedes llenar un año o dos de Isla Desierta, Bien leyenda de pensado, bien Dostoyevsky, pensado. ¿eh? Que sean libros muy, muy gordos. Y luego, si pudiera, me llevaría algún cómic, porque mira, yo soy muy lector de cómic y cada día me gustan más la fusión entre la palabra y la imagen. Y creo que en momentos, por ejemplo, de saturación mental, que seguramente en una isla desierta también los tendrías, el dibujo te ayuda a superarlos. Me llevaría, no sé, algún Asterix. Mira, te voy a decir uno, Los laureles del César, que a mí me parece uno de los 10 mejores libros que he leído en mi vida. Yo, Un vamos, libro perfecto, como dice Oelis. yo soy Y a veces cuando dices, hablas de alta literatura, ¡buah, alta literatura! Joder, Goscinny es altísima literatura. El pequeño Nicolás tiene momentos de altísima literatura, pero infantil. Yo me acuerdo que a mí me hacía mucha gracia cuando el pequeño Nicolás decía, bueno, entonces hoy he ido a casa y hemos estado hablando y he dicho qué tal, y entonces mi padre ha dicho que si no hubiera sido porque nací yo, hubiera sido una estrella del fútbol, y entonces mi madre le ha dicho que si va a empezar otra vez con esa cantinela se va, y entonces mi padre le ha dicho que está harto y mi madre se ha puesto a llorar y se ha ido a la habitación. Y yo leía eso de niño y decía, wow, tío, qué maravilla, ¿no? Y ahora lo leo de mayor y lo entiendo más. Y con Asterix me pasa lo mismo. Lees un Asterix de adulto y ves cómo Goscinny había establecido unas capas de lectura, que es la infantil, la pequeñita, la aldea gala, la poción mágica, y luego a partir de ahí empieza a haber referencias culturales bestiales, juegos de palabras increíbles. Yo lo he ¿No? notado muchísimo porque yo soy súper fan de Asterix. O sea, yo de pequeño iba a casa de mi tía y lo primero que iba era por los cómics de mis primos. Y los tengo todos. Y yo lo noté cuando ya Agostini no estaba, estos últimos que se han publicado, que ya son escritos por otros, no tiene No, no nada que merecen la ver. pena. No tiene nada que ver, no tiene nada que No ver. merecen la pena. No. Bueno, yo tengo una escena de la Gran Travesía, que te acordarás que son los vikingos que llegan a América y ahí se encuentran con Asterix y Obelix, que han salido a pescar pescado fresco porque lo necesita la poción mágica en mitad de una tormenta y han acabado. Entonces, cuando el vikingo llega a América y salta, dice, este es un pequeño paso para mí, pero es un gran paso para el Para el pueblo pueblo. vikingo. Entonces le dice el otro, ¿qué dice este? ¿Qué? Dice, déjale, que está en la luna. ¿Eh? Dices, joder, y eso lo entiendes de mayor. Dices, buah, buenísimo, sí. Nice. Goscinny. Me llevaría algo de Goscinny, mira, sí. Pero además así te ríes un poco, que también será necesario allí. ¿Y qué pregunta te gustaría que te hiciera? Tú, no sé, ¿por qué sigues escribiendo? Ahí ¿Por te qué la- seguimos Venga, escribiendo? contéstatela. Que es la gran pregunta. Pues mira, yo tengo 50 años, tengo esa edad, no tengo 50, tengo 48, me acerco a los 50. Yo creo que es esa edad en la que todos los hombres y mujeres nos deprimimos porque hacemos balance de la vida y hacemos balance diciendo generalmente en términos negativos. Y eso es algo que yo estoy viendo con muchos compañeros de generación y estoy viendo con muchos compañeros de generación que se dedicaron al ámbito creativo, pintores, artistas gráficos, escritores. Y yo les pregunto, ¿por qué empezaste a escribir? ¿Por qué empezamos a escribir? Yo tengo, o sea, soy un escritor de tercera división. No, no estoy en el. O sea, sería, si fuera futbolístico, yo estaría jugando en segunda B. Ahora, soy escritor de segunda B. Yo no creo que no soy malo, ¿eh? O sea, soy con un poquito de talento, pero no tengo ni la constancia, ni el proyecto vital como para ser un gran. Yo no voy a estar en las enciclopedias de literatura dentro de 50 años. No voy a estar, no sé. No voy a cambiar el mundo de la literatura. No voy a ser un superventas, no voy a ser un Gómez Jurado ni un Reverte, ni lo he pretendido nunca. Entonces, ¿por qué sigo escribiendo? ¿No? Y esto es lo que le pregunto yo a mis amigos. Tú cuando empezaste a escribir, ¿por qué escribías? Y tenemos que tener esa perspectiva. Yo el otro día estuve en el premio Biblioteca Breve y le decía a un Jesús amigo, Carrasco, ¿no? Este Luis año. Carrasco, gran noticia, porque es un tío encantador también, majísimo y un buenísimo escritor. Y le decía a una amiga mía, estamos donde queremos, tío. Hubiéramos matado hace años por estar aquí. Es cierto que no vendes muchísimo,
no te sales. Pero yo publico en Seix Barral. Yo el día que Elena Ramírez me propuso publicar en Seix Barral, dije, sí, hombre, bueno, todo encantado, negociamos y tal, y cuando se fue me eché a llorar de alegría. Yo nunca había llorado de alegría, jamás. Y me acuerdo de las primeras llamadas a mis amigos, de decirles, cuando ya podía contarlo, digo, joder, me ha fichado Seix Barral y tal. Me escribes por envidia, porque me hubiera gustado escribir como esa gente. Y escribes porque no te queda más remedio, porque cuando tienes algo, cuando eras pequeño contabas historias, mis amigos siempre me decían, Ander, cuéntanos aquella de cuando fuimos. Y yo ponía de pie, y era como el narrador de la tribu, y porque es lo que te gusta hacer y lo que te apasiona. No vas a vender un montón, no vas a cambiar la historia de la literatura porque no eres el Messi, o sea, no eres un escritor, no tienes ese talento, pero no lo haces tan mal. Y entonces sigue haciéndolo. Y yo, cuando les digo a mis amigos eso, digo, piensa por qué escribías cuando tenías 18 años o 20 años. Mira dónde estás ahora, que probablemente estás donde querías. Porque si te hubieran dicho ibas a ser un superventas, hubieras rechazado porque eras un arrogante y no sabías lo que valía la vida. Y yo jamás escribiría un bestseller y tal. ¿No? Pues estás donde quieres. Y ya la última siempre es una recomendación para nuestros oyentes. ¿Qué libros? Literario, entiendo. Sí, claro. Pero a nuestros oyentes les dirías, hay que hacer más deporte. También vale. Una recomendación literaria. Pues qué difícil. Sí. Estoy pensando qué puedo recomendar que haya leído. Pues mira, les voy a hacer una recomendación que yo creo que es uno de esos libros que empezaron a crecer con el boca a boca y yo no sé, a veces lo planteo a gente, el otro día se lo decía a un amigo, digo, oye, ¿pero has leído esto? Me decía, no. Me decía, ¿en serio? Me dice, pero tengo que haber leído. Digo, ¿no lo has leído? Digo, tienes que leerlo. Son los diarios de Iñaki Uriarte, que están en Pepitas de Calabaza. Iñaki Uriarte, además yo tengo una historia, que yo era alguien al que no leía porque creía que era otro Iñaki Uriarte. Yo trabajé en una época en una revista de arquitectura y había un crítico de arquitectura que se llamaba Iñaki Uriarte que a mí me caía especialmente mal. Era un tío que me resultaba antipático a niveles insospechables, el típico destroyer, demagogo, que, bueno, espero que no escuche esto, ahora me lo pienso, pero bueno. Entonces a mí la gente me decía, ¿ya has leído los diarios de Iñaki Uriarte? Y yo respondía, no tengo otra cosa que hacer. Hasta que un día, hablando con Fernando Tarancón, que es el editor de Astiberri, y me estaba hablando, joder, porque me encantan los diarios de Iñaki Uriarte, y le dije, ¿pero cómo puedes leer eso? Este tío es una normal. Y me dice que no es ese, que es otro, Iñaki Uriarte. Le digo, coño. Pues sí, entonces sí, tráelo para acá. Pues fuimos a la librería Cámara, cogí el libro, empecé a ojearlo y los devoré. Y son diarios de un escritor muy vago, con un talento enorme. Es un tío que es uno de sus objetivos en la vida es no trabajar. O sea, dice que trabajó un día y ya descubrió que eso no era para él. Y es un tío que te heredó un piso y entonces, bueno, vive un poco de las rentas familiares, de una familia un poco de bien. Y escribe pues pequeños aforismos, pequeñas frases, a veces 2 folios, un recopilador de historias maravillosas. Él cuenta una historia que para mí es la historia perfecta, que no es suya, pero la recupera de otro. Y yo creo que también ese es el punto de esto que a los que nos encanta la literatura nos gusta contar historias. Cuenta una que os la voy a contar, es buenísima. Un tipo que hereda una imprenta. Su padre muere, repentino, un infarto. Entonces hereda el negocio familiar, una imprenta, y tiene que ir a trabajar al despacho del padre, despacho de madera. Todo le recuerda a su padre, cuando él era pequeño iba ahí, le llevaba a la imprenta, decía, estás aquí donde yo trabajo y tal. Y entonces se sienta en el despacho, en el puesto de su padre, y dice, tengo que empezar a llevar el negocio familiar, tengo que llevarlo como mi padre quería y tal. Entonces abre así los cajones y abre un cajón y encuentra un sobre donde pone, sobre cerrado, grueso, donde pone no abrir. Entonces se encuentra con la gran diatriba, hacer caso a lo que el padre ordena, no abrir, o abrir ese sobre y saber lo que hay ahí. Y obviamente decide hacer caso a su padre, que es la muerte reciente, y vuelve a dejar el sobre en ese cajón. Empieza a trabajar años en la imprenta, siempre trabajando ahí, y muchos días en esos momentos de trabajo abre el cajón y encuentra el sobre donde pone no abrir, tiene la tentación de abrirlo, que cada día la resiste. Y van pasando los años, y un día vuelve a coger el sobre en la mano y dice, lo tengo que abrir. O sea, han pasado 2 años y lo abre. ¿Sabes lo que se encuentra? ¿Cuál? Un montón de pegatinas, de estas que necesitan la imprenta, que se ponen en las cajas donde pone no abrir.
Pues esa historia yo se la di a Iñaki Uriarte. Iñaki Uriarte la recogía de otro y a mí me parece la historia perfecta. O sea, es una historia Qué perfecta, bueno. ¿no? Y eso es lo que hace Iñaki Uriarte, crear algunas muy pequeñas perfectas y luego otras. Esto lo tiene Pepitas de Calabaza, hay 3 partes editados en 3 libros distintos y luego están recogidos en un recopilatorio y es una auténtica maravilla. Joder, qué guay. Pues ya solo me queda darte las gracias, Galder. Ha sido una maravilla contarnos todo lo que estáis haciendo, que me parece fascinante. Yo ya te digo que me he hecho un poquito más del Athletic Club de Bilbao. Claro que sí, todos somos un poco de la peli, ¿eh? Y decirte eso, pues muchísimas gracias, que espero que vaya súper bien, que sigáis con esa labor que es maravillosa y para mí ha sido un orgullo que, bueno, que nos hayas dado este tiempo, que nos hayas contado, me ha parecido súper entretenido, espero que la gente lo disfrute como mínimo como lo he disfrutado yo, que seguramente con un poco de suerte lo disfrute más. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, gracias a vosotros y a todos los usuarios de bibliotecas y especialmente de pueblos pequeños, que yo soy de pueblo pequeño también, tan orgullo de la gente del pueblo pequeño. Un abrazo a todos, tío, que somos el futuro. Así que ahí estamos. A ver Nos si un vemos día en nos el... encontramos por San Mames, tú. Cuando quieras, ahí estamos. Ahí estamos. Cuando quieras. Y hasta aquí la entrevista con Galder Reguera. Esperamos que hayáis disfrutado, igual que nosotros, y también descubriendo y conociendo lo que realiza la Fundación. También dar las gracias nuevamente a Galder Reguera y a la Fundación del Athletic Club de Bilbao por haber colaborado con nosotros en este episodio especial que os recuerdo que forma parte del proyecto que estamos desarrollando en la biblioteca, que se llama Lecturas para la Salud, Salud Lectora, que realizamos con la colaboración de la Fundación Germán Sacha Ruy Pérez, del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid. Ya os anuncio que va a haber más episodios que van a formar parte de este conglomerado de actividades que desarrollamos en la biblioteca. Y pues nada más, me despido hasta el próximo episodio, no sin antes recordaros que la lectura, como la vida, es maravillosa. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.